Desde que me mudé a este departamento, siempre me pareció todo muy tranquilo. Era un edificio antiguo, de esos que vemos bastante por ahí en el centro, con pasillos anchos y azulejos antiguos en las paredes. El lugar me agradaba, y de inmediato me sentí cómodo ahí. No hacía ruido, los vecinos parecían discretos y había una buena panadería en la esquina, así que ni siquiera me importó mucho cuando el administrador comentó que el departamento junto al mío llevaba años vacío. Hasta me pareció bueno, porque así nadie se quejaría de mi música o de mis desórdenes. El pasillo del piso siempre estaba silencioso. A veces parecía que yo era la única persona ahí. Solo veía movimiento por la mañana temprano, cuando la gente de los pisos de arriba salía al trabajo. Por la noche, cuando regresaba del trabajo, era ese ambiente medio muerto de edificios antiguos. El eco de mis pasos, una lámpara parpadeando al final del pasillo, olor a polvo mezclado con el condimento de alguien cenando. Nada fuera de lo común para un edificio viejo. Unos días después, justo el domingo por la mañana, comencé a notar un olor extraño que venía del departamento de al lado. Era difícil de describir, pero no era basura ni comida echada a perder, como ya estaba acostumbrado en otros lugares. Parecía una mezcla de flores y algo que recordaba a tierra mojada. Pero había algo más, algo que molestaba. ¿Sabes? El olor iba y venía. Algunos días pasaba todo el día sin notar nada, pero en otros parecía que había empapado todo el pasillo. La primera vez que lo sentí, pensé que era cosa de mi cabeza. Abrí la puerta, eché un vistazo al pasillo, pero todo estaba como siempre. Ningún ruido, ninguna luz encendida del otro lado, y la puerta del departamento vecino estaba cerrada. Llegué a pegar el oído a ella, solo para estar seguro, pero todo estaba en un silencio absoluto. Me sentí algo incómodo, pero decidí ignorarlo. Al fin y al cabo, olores extraños aparecen de la nada en cualquier edificio viejo. Al día siguiente, el olor había desaparecido. Continué con mi vida normal, yendo a la universidad, ocupándome de mis cosas, viendo series por la noche. Pero, para el miércoles, justo cuando lo había olvidado, regresó. Esta vez estaba más fuerte y parecía venir no solo del pasillo, sino de debajo del marco de la puerta del departamento vecino. Era como si algo estuviera filtrándose por la pared. Decidí preguntarle al administrador, medio apenado, si había alguien usando el departamento de al lado o si estaban haciendo alguna obra ahí dentro, porque ese olor estaba extraño. Se encogió de hombros y dijo que nadie entraba ahí desde hacía mucho tiempo. Comentó que a veces en edificios antiguos la tubería devolvía olores o era algún animal muerto, pero que no había recibido quejas de ningún otro inquilino. Me pareció extraño que solo yo lo percibiera. Esa misma noche, estaba sentado en el sofá revisando mi celular y sentí el olor de nuevo, de repente. Me pareció curioso porque siempre que este olor aparecía, también sentía una especie de frío, como si el ambiente cambiara realmente. El departamento se ponía helado, pero no era ese frío de viento. Era una sensación interna, como si viniera de mí, no de afuera. También comencé a notar que, cuando sentía el olor, venía junto con una tristeza, pero era diferente a cualquier cosa que hubiera sentido antes. No había ninguna razón para que yo estuviera triste ahí. Nada malo había sucedido. Estaba disfrutando del departamento nuevo. El trabajo estaba normal, nada fuera de lugar. Pero apenas aparecía el olor, mi cabeza comenzaba a pesar. Me daban ganas de sentarme en el suelo, de llorar sin explicación. Una vez, intenté ignorarlo, pero se volvió imposible. El olor se hizo tan fuerte que parecía llenar todo el departamento. Fui a darme una ducha para ver si pasaba, pero dentro del baño, cuando cerré los ojos, comencé a tener pensamientos aleatorios de pérdida, de nostalgia, de cosas que ni siquiera eran mías.
Era como si me subiera a una tristeza que no me pertenecía. Salí de la ducha medio aturdido. Cuando mi novia vino a dormir aquí por primera vez, no le conté nada. Pensé que se burlaría de mí o creería que estaba alucinando. Durante la noche, se despertó diciendo que sintió un olor extraño. Preguntó si había fuga de gas. Le dije que no, que era cosa del edificio. Pero ella dijo que el olor daba náuseas y que sintió una tristeza extraña. Me quedé callado, pero por dentro me sentí aliviado de saber que no era solo cosa de mi cabeza. Un día, cansado de tanta incomodidad, agarré un desarmador y decidí echar un vistazo por la cerradura del departamento de al lado. El pasillo estaba vacío, el olor fuerte, y cuando miré, solo vi oscuridad. No había nada ahí dentro, solo se podía ver un rayo de luz dando sobre una caja de cartón tirada en el suelo. Me quedé mirando unos buenos minutos esperando ver algo, pero nada sucedió. Después de ese día, siempre que cruzaba por el pasillo, sentía ganas de salir corriendo. Era otra cosa, parecía que el lugar pesaba, como si alguien estuviera triste ahí dentro, esperando o sintiendo nostalgia por algo que yo no entendía. Me volví más retraído. Evitaba compañía, sintiendo que esa sensación se me estaba pegando. Algunas noches me despertaba de repente con el corazón acelerado, seguro de que había alguien apoyado en la pared del cuarto, del lado del departamento vacío. A veces oía como si alguien susurrara muy bajito, pero cuando me levantaba para escuchar mejor, solo el silencio del edificio antiguo, solo el olor, a veces aún más intenso. Hablé con otros inquilinos, pero nadie decía sentir nada. Algunos ni siquiera sabían que el departamento llevaba tanto tiempo cerrado. Una señora del piso de arriba comentó, de pasada, que la antigua inquilina había desaparecido de repente, dejando todo atrás. No encontré ninguna información para confirmar esto, pero se quedó en mi cabeza. Hoy en día ya me he acostumbrado un poco. El olor aparece de vez en cuando, el frío también, y la tristeza. Bueno, no siempre desaparece después. No sé qué es, ni si algún día lo sabré. A veces pienso que tal vez ni siquiera haya una explicación. Puede ser solo mi imaginación, algo de mi cabeza, o tal vez realmente haya alguna historia inconclusa ahí al lado. Nunca he intentado entrar en ese departamento. Siempre que lo pienso, parece que algo me detiene, una sensación de respeto o miedo, no sé decir. Nunca he oído ruido de llave, ni he visto a nadie intentando abrir la puerta en todos estos meses. Solo aquella presencia extraña que parece pedir silencio, como si no quisiera ser molestada. Ya he pensado en mudarme, de verdad, pero algo me hace quedarme. Es como si parte de mí también hubiera dejado algo inconcluso ahí, aunque sin entender qué. A veces me quedo sentado en la sala solo escuchando, tratando de captar un sentido en ese olor o en esa tristeza, pero simplemente no es posible. Es diferente a todo lo que he sentido antes. Si algún día descubro lo que realmente sucede en el departamento de al lado, tal vez estas sensaciones se detengan. O tal vez nunca lo descubra y aprenda a convivir con esto, como quien aprende a compartir el espacio con un vecino silencioso que no vemos, pero sentimos. Trabajo como recepcionista en una clínica médica en San Luis Potosí desde hace casi 3 años. Es un lugar tranquilo, de esos con paredes en tono pastel y aquellas revistas viejas en la sala de espera. Nada muy diferente de cualquier otra clínica de barrio. Mi rutina es bastante predecible. Llego a las 7:30, preparo el sistema, organizo las fichas del día y comienzo a recibir a los pacientes. Me gusta la estabilidad, conocer los rostros frecuentes, saber que el doctor Paulo siempre llega tarde y que doña Marlene, paciente de cardiología, siempre trae galletas caseras los miércoles. Fue justamente esa previsibilidad
lo que hizo todo aún más perturbador cuando comencé a notar a aquella señora anciana. La primera vez que la vi fue un lunes lluvioso, de esos que dejan a todo el mundo malhumorado desde temprano. Estaba sentada en la silla del rincón, la última de la fila cerca de la ventana. Una señora de apariencia frágil, cabellos blancos perfectamente arreglados en un chongo bajo, vestido azul marino de mangas largas, a pesar del calor, y un bolso de cuero marrón en el regazo. Pensé que era una paciente nueva esperando ser llamada, pero nunca se acercó al mostrador. Cuando el movimiento disminuyó, alrededor de las 11, me di cuenta de que seguía ahí, inmóvil, mirando fijamente hacia la puerta del consultorio 3. Pensé en preguntarle si necesitaba ayuda, pero algo me lo impidió. Había algo en su postura, en la forma en que permanecía completamente inmóvil, que me causaba una incomodidad inexplicable. Preferí seguir observándola de lejos. Cuando desvié la mirada para atender el teléfono y volví a mirar, la silla estaba vacía. No le di mucha importancia. Imaginé que había sido atendida mientras yo estaba distraída. El martes estaba ahí nuevamente, misma ropa, misma posición, mismo bolso. Me pareció extraño, pero pensé que tal vez era acompañante de algún paciente regular. Consulté la agenda del día, pero no había ningún paciente anciano que pudiera haber venido con ella. Quería preguntar a los médicos si conocían a aquella señora, pero algo me detuvo. Era como si una voz interior me aconsejara no llamar la atención sobre ella, solo observar. Al final del día, cuando estaba cerrando la recepción, noté que seguía sentada, mirando hacia la misma puerta. Consideré avisarle que estábamos cerrando, pero antes de que tomara valor, las luces parpadearon por un segundo y, cuando volvieron, la silla estaba vacía. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero pronto me convencí de que estaba cansada y que ella probablemente había salido mientras yo no estaba mirando. El miércoles apareció de nuevo, y el jueves, y el viernes, siempre en el mismo lugar, siempre con la misma ropa, siempre mirando hacia la misma puerta. Nunca la veía llegar o irse. Simplemente, en algún momento de la mañana, me daba cuenta de que estaba ahí. Comencé a inquietarme. Varias veces pensé en acercarme, en preguntar su nombre o si necesitaba algo, pero cada vez que consideraba hacerlo, sentía un frío en el estómago, un miedo irracional que me mantenía atrapada detrás del mostrador de la recepción. Decidí comentarlo con Marcia, mi compañera que trabaja en el turno de la tarde. ¿Has visto a aquella señora anciana que se sienta en la silla del rincón? ¿La del vestido azul marino? Pregunté casualmente durante nuestro cambio de turno. Marcia miró hacia la sala de espera, luego a mí con una expresión confusa. ¿Qué señora? La sala está vacía, respondió. Mi sangre se heló. Miré hacia la silla y ahí estaba ella, tan nítida como cualquier persona de carne y hueso. Cabellos blancos, vestido azul marino, bolso de cuero en el regazo. Ahí, Marcia, en la última silla, cerca de la ventana, insistí, señalando discretamente. Marcia siguió mi mirada y negó con la cabeza. No hay nadie ahí, Renata. ¿Estás bien? Te ves pálida. No pude responder. Mis ojos iban de la silla, donde yo veía claramente a la señora, al rostro preocupado de Marcia. Murmuré alguna excusa sobre estar cansada y salí rápidamente, sintiendo mi corazón acelerarse. Aquella noche no pude dormir. Me quedaba repasando la escena en mi cabeza, tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez era estrés, tal vez necesitaba lentes nuevos, tal vez estaba viendo a alguien que no estaba realmente ahí. Pasé el resto de la semana observándola de lejos, tratando de actuar normalmente mientras sentía su mirada siguiéndome. No le conté a nadie más sobre ella. ¿Para qué pasar por loca nuevamente? Comencé a notar patrones. Siempre aparecía alrededor de las 9.
Siempre se sentaba en el mismo lugar. Siempre miraba hacia la puerta del consultorio 3. Nunca la vi entrar o salir de la clínica. Era como si simplemente se materializara en aquella silla. Traté de ignorarla, fingir que no la veía, pero era imposible. Había algo en ella que atraía mi mirada, como un imán. Y cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía un frío en el alma, una sensación de vacío que no podía explicar. Comencé a tener pesadillas con ella. Soñaba que estaba al pie de mi cama, observándome dormir con aquellos ojos azul pálido, vacíos de expresión. En la segunda semana noté algo diferente. No estaba mirando hacia la puerta del consultorio 3 como de costumbre. Me estaba mirando directamente, sus ojos fijos en mí con una intensidad perturbadora. Traté de ignorarlo, concentrarme en el trabajo, pero era imposible. Cada vez que levantaba los ojos, ahí estaban aquellos ojos vacíos mirándome fijamente. A media mañana, no aguanté más. Pedí ir al baño y me encerré allí, respirando con dificultad, sintiendo que estaba al borde de un colapso. Cuando regresé, ella había cambiado de lugar. Ahora estaba sentada en la silla más cercana al mostrador, todavía mirándome fijamente. Sentí un pánico creciente, pero me forcé a seguir trabajando, fingiendo que no la veía. El jueves, tomé valor y le pedí a Marcia que se quedara conmigo en la recepción durante todo el día. No le conté el verdadero motivo. Inventé una excusa sobre sentirme mal y necesitar ayuda. La señora apareció en el horario habitual, se sentó en el mismo lugar. Durante todo el día, sentí sus ojos siguiéndome cuando yo no estaba mirándola directamente. Era una sensación horrible, como si pequeños insectos estuvieran caminando por mi piel. Varias veces le pregunté a Marcia, de forma casual, si notaba algo extraño en la sala de espera. Cada vez, ella miraba confundida y decía que no, que todo parecía normal. Al final del día, cuando estábamos cerrando la recepción, la señora todavía estaba ahí. «Marcia, ¿estás segura de que no ves a nadie sentado en aquella silla?», pregunté una última vez, mi voz temblando. Marcia miró directamente hacia donde la señora estaba sentada y negó con la cabeza. «No hay nadie ahí, Renata. Me estás asustando. Tal vez deberías consultar a un médico». Aquella noche no dormí, ni la siguiente. El lunes llegué al trabajo exhausta, con ojeras profundas y un miedo constante acompañándome. La señora estaba ahí como siempre, pero esta vez había algo diferente. No solo me estaba mirando, estaba sonriendo. Una sonrisa lenta que se extendió por su rostro como una grieta en una pared. No había nada cálido o amigable en aquella sonrisa. Era como si alguien hubiera dibujado una expresión de felicidad en un rostro que nunca había experimentado esa emoción. Sentí mi corazón acelerarse, el pánico creciendo dentro de mí. Traté de concentrarme en el trabajo, pero era imposible. Aquella sonrisa me perseguía, incluso cuando cerraba los ojos. A media mañana, no aguanté más. Salí corriendo de la recepción, ignorando los llamados de los pacientes y colegas. Corrí por el pasillo hasta encontrar al doctor Méndez, el director de la clínica. «Doctor, necesito hablar con usted», dije, mi voz temblorosa. Él me llevó hasta su oficina, preocupado por mi estado. Entre lágrimas, le conté sobre la señora que nadie más veía, sobre cómo estaba ahí todos los días, observándome y ahora sonriéndome. El doctor Méndez me escuchó con atención, su rostro una máscara de preocupación profesional. Cuando terminé, suspiró y dijo: «Renata, creo que estás trabajando demasiado. Te daré algunos días libres y quiero que consultes a este colega mío». Me entregó la tarjeta de un psiquiatra. Salí de su consultorio sintiéndome derrotada. Nadie me creía, nadie veía lo que yo veía. Cuando regresé a la recepción, la señora había desaparecido.
Sentí un alivio momentáneo, pero sabía que era solo temporal. Ella volvería, como siempre volvía. Tomé mis cosas y salí de la clínica, decidida a no regresar, pero mientras caminaba por el estacionamiento, tuve la sensación de estar siendo seguida. Miré hacia atrás y ahí estaba ella, a unos metros de distancia, todavía sonriendo. Comencé a correr, el pánico apoderándose de mí. Entré al coche, cerré las puertas con seguro y arranqué a alta velocidad. En el retrovisor vi su figura disminuyendo con la distancia, pero la sonrisa parecía crecer. Estuve 2 semanas de baja, tomando los medicamentos que el psiquiatra me recetó. Cuando regresé, pedí ser transferida al sector administrativo, lejos de la recepción. Mi petición fue aceptada sin cuestionamientos. Creo que todos se sintieron aliviados de no tener que lidiar conmigo en primera línea. Evito pasar por la sala de espera siempre que puedo, pero a veces, cuando necesito ir hasta allá, siento aquellos ojos azul pálidos siguiéndome. Y cuando miro hacia la silla del rincón, cerca de la ventana, ella está ahí, esperando, sonriendo. Y ahora, a veces, no está sola. Hay otras figuras sentadas a su lado, figuras que nadie más parece ver, y todas ellas me observan, como si yo fuera la única persona en el mundo que puede confirmar que existen. Necesito desahogarme sobre algo que me pasó hace tiempo, cuando trabajaba como vigilante nocturno en una escuela aquí cerca de casa. Nunca fui de creer en cosas extrañas, ¿sabes? Siempre fui una persona con los pies en la tierra, pero lo que viví en aquella época me dejó muy inquieto. No es algo que se cuenta por ahí sin sentirse medio tonto, pero juro que es verdad. Voy a tratar de explicar todo detalladamente, tal como sucedió, sin inventar nada. Trabajaba en el turno de la noche, de 10 p.m. a 6 a.m. en un colegio de barrio, de esos bien sencillos, con edificios antiguos. El lugar era tranquilo, pero tenía una vibra medio pesada por la noche, ¿sabes? Esa sensación de vacío, solo el sonido de mis pasos haciendo eco en los pasillos. Mi rutina básicamente era hacer rondas, revisar si las puertas estaban cerradas y vigilar las cámaras. Llevaba un radio de pilas para no quedarme en el silencio total, porque, en serio, a veces parecía que oía cosas. Pero siempre pensé que era solo impresión mía, cansancio o el viento golpeando alguna ventana. Era solo yo allí, en la oscuridad, tratando de no pensar demasiado. En una de esas noches, alrededor de las 2 de la madrugada, hacía la ronda en el patio principal. Era una noche fría, con una niebla ligera, algo común aquí en esta época del año. Caminaba cerca del área de juegos de los niños pequeños, donde hay esos juegos de hierro medio oxidados. De repente, sentí un escalofrío, como si alguien hubiera pasado junto a mí, pero no había nadie. Miré a los lados, apunté la linterna hacia los árboles y nada, solo el silencio. Entonces, cuando giré la cabeza hacia el columpio, vi algo que me heló la sangre. Mi corazón casi se detiene, lo juro. Había un niño allí, colgado de uno de los columpios, con una cuerda en el cuello. Me quedé congelado, sin poder moverme por unos segundos, solo mirando, tratando de entender. La imagen era nítida. Se podía ver el rostro pálido, los ojos cerrados, como si estuviera durmiendo. Pero no podía ser real, ¿verdad? Solo allí. ¿Cómo iba a haber un niño en medio de la noche? Cerré los ojos con fuerza, respiré profundo, y cuando los abrí de nuevo, ya no había nada. El columpio estaba vacío, solo balanceándose ligeramente, como si el viento lo hubiera movido. Mi corazón estaba acelerado, manos temblando, y solo quería salir de allí. Tomé el radio y llamé a mi compañero de la garita, sin contar lo que vi. Solo le pedí que viniera a encontrarse conmigo. Cuando llegó, di una excusa cualquiera.
Dije que creía haber oído un ruido. Dimos una vuelta juntos, no encontramos nada y volví al puesto. Pero no pude sacarme esa imagen de la cabeza. Pasé el resto de la noche sentado en la sala de control mirando las cámaras con miedo de volver al patio. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese rostro, esas manitas colgando. Sabía que no era real, pero parecía tan verdadero. No podía ignorar ese peso en el pecho. En los días siguientes, traté de olvidar. Pensé que era solo cansancio o la imaginación jugándome una mala pasada. Al final, trabajar de noche afecta la mente, ¿no? Pero no hubo manera. Comencé a tener pesadillas con esa escena, casi todas las noches. Despertaba sudando, con el corazón en la boca, oyendo un llanto bajo en el fondo de mi mente. Intenté cambiar de turno. Le pedí al jefe que me pusiera de día, pero no había vacante. Entonces, continué en las noches, siempre evitando pasar cerca del área de juegos. Llevaba un rosario en el bolsillo, algo que mi abuela me dio, y lo apretaba cada vez que sentía algo extraño. Había noches en que oía unos ruidos, como pasos ligeros o el crujido del columpio, pero nunca más vi nada. Solo que el miedo no se iba. Parecía que algo me estaba vigilando, esperando. Era una sensación que no se podía explicar. 3 semanas después, ocurrió lo peor. Estaba libre un fin de semana y un amigo que también trabaja en la escuela me llamó. Tenía la voz entrecortada, casi llorando, y me contó una noticia que me dejó en shock. Una alumna de la escuela, una niña pequeña de primaria, había sido encontrada ahorcada en su casa. No pude decir nada, solo escuché los detalles, pero mi cabeza estaba a 1000 por hora. Era como si el suelo hubiera desaparecido debajo de mí. No sabía su nombre, ni si era la misma niña que vi aquella noche. Pero la coincidencia era demasiada. ¿Cómo podía haber visto algo así antes de que sucediera? ¿Estaría volviéndome loco? ¿O sería algún tipo de advertencia que no supe entender? La duda me consumía. Después de eso, no pude seguir trabajando en la escuela. Renuncié la semana siguiente. No soportaba ni pasar cerca de la entrada. Mi jefe lo encontró extraño, preguntó el motivo, pero no le conté nada. Dije que era por problemas personales, y él lo aceptó. Pero la verdad es que tenía miedo, mucho miedo. Esa imagen no salía de mi cabeza, y las pesadillas continuaron por un buen tiempo. Evitaba incluso pensar mucho en el asunto, porque parecía que, si lo recordaba, iba a traer más cosas malas. Solo mi hermana sabe de esto, y aún así ella piensa que fue solo un sueño o estrés. Pero sé lo que vi, y sé lo que pasó después. No puede ser solo coincidencia, ¿verdad? ¿O sí? No podía dejar de cuestionarme. Fui a buscar ayuda. Hablé con un sacerdote de la iglesia a la que asisto a veces. Él me escuchó con atención. No me juzgó, pero tampoco me dio una respuesta clara. Dijo que a veces uno siente cosas que no entiende y que debía orar bastante y pedir protección. Me dio una bendición y un librito de salmos para leer antes de dormir. Hasta hoy lo leo, porque, aunque las pesadillas han disminuido, todavía hay noches en que despierto asustado. Trato de no pensar mucho en eso, pero es difícil. A veces, paso frente a la escuela en carro y siento una opresión en el pecho. No sé si es culpa, miedo o qué, pero no puedo librarme de esa sensación. Es algo que me acompaña, quiera o no. No hay forma de borrarlo de la memoria. Después de dejar el empleo, conseguí otro trabajo, esta vez en un almacén, trabajando de día. Es más tranquilo, no tiene ese peso que sentía en la escuela. Pero aún así, hay días en que me quedo pensando en aquella noche. ¿Podría haber hecho algo para evitar lo que pasó? Es decir, si le hubiera contado a alguien, ¿habría cambiado algo? ¿O solo vi algo que ya estaba destinado a ocurrir? No lo sé. Estas preguntas me atormentan hasta hoy. Intento seguir adelante,
pero es como si una parte de mí se hubiera quedado allá, en ese patio, en esa noche fría. Es difícil de explicar, pero es como un vacío que no desaparece. Cada pensamiento vuelve a ese columpio. No se puede huir de esto por completo. Solo el tiempo, tal vez, ayude. Esto fue allá en 2015. Yo vivía en San Luis Potosí, en México, en una ciudad no muy grande, pero llena de historias y creencias. Yo acababa de terminar una relación muy complicada con una chica llamada Carla. Peleábamos por cualquier cosa, y la ruptura fue horrible, con mucho resentimiento de mi parte. Estaba tan enojado que no podía seguir adelante. Pensaba en ella todo el tiempo. Un amigo mío, Juan, me habló de una mujer que hacía trabajos espirituales. Me dijo que era una curandera, pero que también hacía cosas más pesadas, como mandar energía negativa a alguien. A pesar de parecer una locura, estaba tan lleno de odio que decidí buscarla. Tomé la dirección con él y acordé encontrarme con esta mujer en un barrio más alejado de la ciudad. Fui desconfiado, pero con la cabeza tomada por la rabia, queriendo que Carla sintiera lo mismo que yo. Llegué a su casa una tarde calurosa de mayo, con el sol fuerte. Era una casita simple, de ladrillo expuesto, con un patio desordenado lleno de plantas y unas gallinas sueltas. La mujer, llamada Doña Lucrecia, era mayor. Debía tener unos 60 años, con una mirada extraña que incomodaba. Me recibió con un té amargo que apenas pude beber y preguntó qué quería. Le conté sobre Carla, de la rabia que sentía, y pedí algo para que ella pagara por lo que me había hecho. Doña Lucrecia me miró por un tiempo, en silencio, y dijo que esto era cosa seria, no era un juego. Insistí, dije que pagaría lo que fuera, y ella acabó aceptando. Pidió una foto de Carla, que tenía en mi celular, y algunas cosas mías, como un mechón de cabello. Dijo que haría un ritual esa noche y que yo no debería contárselo a nadie. Salí de allí medio aliviado, pero con una opresión extraña en el pecho. Esa noche no dormí bien, me quedaba pensando en lo que había hecho. ¿Funcionaría? ¿Solo había tirado el dinero? Al día siguiente, desperté sintiéndome extraño, con un cansancio fuera de lo normal. Pensé que era solo impresión mía, que estaba ansioso. Pero al tercer día después del ritual, comencé a sentir fiebre, una fiebre alta que no bajaba. Tomé medicamento, me puse paños fríos en la frente, pero nada servía. Todo mi cuerpo comenzó a doler, parecía que había corrido un maratón. Tuve náuseas tan fuertes que apenas podía comer, solo me quedaba acostado. Mi madre, que vivía conmigo en esa época, se preocupó y dijo que necesitaba ir al médico. Tenía miedo, pero no le conté lo que había hecho. Solo dije que no tenía idea de qué era. Fui a un centro de salud cerca de casa, todavía pensando que era solo un virus. El médico me examinó, hizo unas preguntas y pidió análisis de sangre. Dijo que tenía fiebre alta y estaba deshidratado, pero necesitaba los resultados para saber más. Mientras esperaba, el dolor de cabeza vino fuerte, parecía que alguien apretaba mi frente. Todo mi cuerpo dolía, hasta mover los brazos era difícil y la náusea no pasaba. Los exámenes no mostraron nada anormal, lo que dejó al médico confundido. Me dio medicamento para la fiebre y dijo que volviera si no mejoraba. Pero no mejoré, solo empeoré. 3 días después, mi madre prácticamente me arrastró a un hospital más grande en el centro de la ciudad. Estaba tan débil que apenas podía caminar bien y fui internado de inmediato, porque la fiebre no bajaba. En el hospital, los médicos hicieron varios exámenes, desde tomografía hasta ultrasonido. No encontraban nada, ni infección, ni inflamación, nada que explicara lo que tenía. Yo estaba allí, acostado en la cama, sintiendo el cuerpo arder y la cabeza dar vueltas. La náusea venía en oleadas. A veces vomitaba solo bilis,
porque no tenía nada en el estómago. Uno de los médicos, un hombre mayor, preguntó si había estado en algún lugar extraño o comido algo malo. Solo negué, sin valor para contar la verdad. Pero por dentro, sabía que esto tenía que ver con el ritual. Comencé a pensar que tal vez la energía negativa que quise mandar a Carla había vuelto a mí. Era un pensamiento extraño, pero en ese momento parecía tener sentido. Pasé noches sin dormir, con miedo de cerrar los ojos y no despertar. Los días en el hospital parecían interminables. Llevaba casi una semana allí y nada de mejoría. Los médicos seguían sin diagnóstico. Solo me daban medicamento para la fiebre y el dolor, pero era como si nada funcionara. Comencé a desesperarme, pensando que iba a morir en esa cama. Mi madre venía a visitarme todos los días, traía agua, conversaba conmigo, pero yo veía la preocupación en su rostro. Un día, acostado allí, comencé a pensar en Carla y en lo que había hecho. Me sentí culpable por haber intentado algo tan bajo contra otra persona. Comencé a rezar, algo que ni siquiera hacía antes, pidiendo mejorar. Pedí perdón por haber deseado mal a alguien. No sé si fue coincidencia, pero después de eso, la fiebre comenzó a bajar un poco. Todavía estaba débil, pero parecía que algo cambiaba dentro de mí. Después de unos 10 días internado, comencé a sentirme un poco mejor, pero aún no estaba totalmente recuperado. La fiebre iba y venía, pero los dolores en el cuerpo disminuyeron y la náusea ya no era tan constante. Los médicos continuaron sin explicación. Dijeron que tal vez era un virus raro o algo así. Yo sabía que no era eso, pero no dije nada sobre el ritual. Solo quería salir de allí y olvidar toda esta historia. Mi madre se sintió aliviada al verme mejorar, pero seguía preguntándome si escondía algo. Solo decía que no, que todo estaba bien, pero por dentro estaba aterrorizado. Comencé a pensar que, si aquello era consecuencia de lo que hice, nunca más me metería con esas cosas. Pasé la última semana en el hospital más tranquilo, solo esperando el alta. Cuando finalmente me liberaron, después de 2 semanas, estaba más delgado, pálido, pero vivo. Llegando a casa, lo primero que hice fue borrar todo lo que tenía de Carla en mi celular. Fotos, mensajes, cualquier recuerdo. Ya no quería nada que me hiciera pensar en ella o en lo que intenté hacer. Pasé unos días solo acostado, recuperándome, todavía sintiendo un cansancio que no se iba. Mi madre me cuidaba, hacía comida, me obligaba a beber agua, y yo solo agradecía. No le conté a ella, ni a Juan, lo que realmente había pasado. Tenía vergüenza y miedo de hablar y que aquello volviera de alguna forma. Solo quería dejar esto en el pasado, como una pesadilla que viví despierto. Comencé a evitar incluso pasar cerca del barrio de Doña Lucrecia. No sé si ella sabía lo que me pasó, pero nunca más volví allí. Solo de pensar en su nombre, sentía un escalofrío en la espalda. Las semanas fueron pasando y mejoré poco a poco. Volví a trabajar y a vivir normalmente. Pero aquella experiencia quedó marcada en mí, como una advertencia que nunca olvidaré. Comencé a pensar más antes de actuar por impulso. La rabia que sentía hacia Carla fue pasando, y me di cuenta de que no valía la pena guardar rencor. Tuve que aprender esto de la peor manera, sintiendo en carne propia algo que no puedo explicar. No sé si fue realmente el ritual que volvió a mí, o si fue solo mi cuerpo reaccionando al estrés. Pero el miedo que sentí en aquel hospital fue real. Pasé a respetar más las cosas que no entiendo, que no veo. Hoy, si alguien habla de curanderas o trabajo espiritual, me alejo. No quiero ni oír hablar de eso de nuevo. Hasta hoy, no sé con certeza qué me pasó en aquel periodo. Los médicos nunca encontraron nada, y nunca le conté a nadie sobre el ritual. A veces, pienso que pudo haber sido solo coincidencia, que realmente contraje algún virus. Pero en el fondo, siento que no fue solo eso, que hubo algo más allá de lo que la ciencia explica.
Todavía tengo unos sueños extraños de vez en cuando, donde veo a doña Lucrecia mirándome. Despierto sudando, con el corazón acelerado, pero trato de no pensar mucho en eso. Solo sé que aquellas 2 semanas en el hospital me cambiaron para siempre. Ya no me meto con nada que no entienda, y trato de vivir ligero. Si esto fue un castigo o no, no lo puedo decir. Solo sé que no voy a arriesgarme de nuevo. Unos meses después, por casualidad, vi a Carla en la calle, en un mercado cerca de casa. Ella estaba bien, sonriendo con unas amigas, y ni me notó. Me quedé mirando de lejos y sentí un alivio. Qué bueno que ella estaba bien, que nada malo le había pasado. Me sentí hasta más ligero, como si me hubiera quitado un peso de encima. No hablé con ella, solo seguí mi camino, comprando lo que necesitaba. Pero aquel encuentro me hizo pensar mucho sobre lo que casi hice. ¿Cómo pude desear mal a alguien que, en el fondo, no me hizo nada más que terminar una relación? Creo que la rabia me cegó y pagué caro por eso. Al menos, aprendí la lección. Nunca más me meteré con esas cosas, ni por rabia ni por nada. Hace años que esto sucedió, pero todavía pienso en ello de vez en cuando. Principalmente cuando paso por algún hospital o escucho a alguien hablando de curanderos. Mi cuerpo ya está bien, no siento nada de lo que sentí en aquella época. Pero la memoria de todo esto está viva, como un recordatorio para no jugar con lo que no conozco. No sé si creo en magia negra o no, pero sé lo que viví. Y sé el miedo que sentí, pensando que no iba a salir de aquel hospital. Trato de no juzgar a quien cree en estas cosas, pero para mí se acabó. Lo dejo atrás, en el pasado, donde debe quedarse. Si alguien me pregunta, solo digo que no vale la pena. Mejor resolver las cosas de otra manera, sin meterse con lo que no entendemos. Me enteré, por un conocido, que doña Lucrecia dejó de hacer esos trabajos pesados. No sé si fue por algo que le pasó a ella o a otra persona. Oí decir que ahora solo hace cosas de curación, como tés y oraciones. No sé si es verdad, y tampoco quiero saberlo. Solo espero que nadie más pase por lo que yo pasé, sea lo que haya sido. Creo que cada uno tiene su creencia, pero prefiero mantenerme alejado de eso. Mi asunto ahora es vivir tranquilo, sin rencor, sin rabia. Aprendí de la forma más dura que meterse con lo desconocido puede costar caro. Y no estoy dispuesto a pagar ese precio de nuevo. ¿Quién sabe lo que realmente pasó? No tengo interés en descubrirlo. Soy residente de San Luis Potosí. Siempre fui considerado competente, metódico, con manos firmes y una mente analítica. Nunca fui supersticioso o religioso. Siempre creí en la ciencia y la medicina como formas de explicar el mundo. Mi vida era tranquila, predecible incluso, dividida entre el hospital, mi departamento en un barrio tranquilo y ocasionales cenas con colegas. Todo cambió después de aquella cirugía en febrero de este año. Era un procedimiento relativamente común, una resección de tumor en el páncreas. Algo que ya he realizado decenas de veces. El paciente era un hombre de 47 años, profesor universitario, con un pronóstico razonable a pesar de la gravedad del caso. La cirugía en sí transcurrió sin complicaciones aparentes. Logramos remover el tumor y, aunque había riesgos, todo indicaba una recuperación dentro de lo esperado. En los primeros 2 días después de la operación, presentó señales de mejoría, conversaba con el equipo, hasta bromeaba sobre volver pronto a sus clases. Recuerdo visitarlo en la mañana del tercer día, y él me agradeció, apretando mi mano con una fuerza sorprendente para alguien en recuperación. Sus ojos, sin embargo, tenían algo diferente, un brillo intenso que atribuía a la medicación o tal vez a la emoción. «Doctor, nunca olvidaré lo que hizo por mí», dijo. En ese momento, lo interpreté como gratitud.
Ahora me doy cuenta de que había otro significado en esas palabras. Esa misma noche, recibí una llamada de la enfermera de guardia. El paciente había sufrido una complicación súbita, embolia pulmonar. Cuando llegué al hospital, ya era demasiado tarde. El equipo intentó reanimarlo por casi 1 hora, pero no pudimos traerlo de vuelta. La muerte es parte de la vida de un médico. Ya he perdido pacientes antes. Es inevitable en nuestra profesión. Realizamos la autopsia, llenamos los informes, hablé con la familia. Todo siguió el protocolo estándar. Me fui a casa esa noche exhausto. Tomé una ducha caliente y me acosté, esperando que el sueño se llevara la sensación de fracaso que siempre nos acompaña cuando perdemos a alguien en la mesa. Fue cuando todo comenzó. Desperté de madrugada con la clara sensación de que había alguien en la habitación. No era solo una impresión o un sueño. Podía sentir una presencia. Encendí la lámpara y, por un instante, tuve la certeza absoluta de haber visto una silueta en la esquina de la habitación, cerca del armario. Parpadeé y no había nada allí. Lo atribuí al cansancio, a la culpa tal vez, y volví a dormir. A la mañana siguiente, mientras preparaba mi café, tuve nuevamente esa sensación. Me giré rápidamente y, por una fracción de segundo, vi su reflejo en el vidrio de la ventana de la cocina, la misma mirada intensa de la última vez que lo vi con vida. Dejé caer la taza, que se hizo añicos en el suelo. Me quedé quieto, respirando con dificultad, tratando de convencerme de que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Soy médico, después de todo. Sé que los fantasmas no existen. Sé que la culpa y el estrés pueden causar alucinaciones. Limpié el desorden. Tomé un analgésico para el dolor de cabeza que comenzaba a surgir y fui a trabajar como si nada hubiera pasado. Durante la semana siguiente, logré mantener la compostura. Trabajé normalmente, realicé otras cirugías, participé en reuniones. Pero cada vez que volvía a casa, la sensación de no estar solo se intensificaba. Comencé a dejar todas las luces encendidas. Evitaba mirar hacia las esquinas de las habitaciones o hacia superficies reflectantes. Me decía a mí mismo que era solo estrés postraumático, algo temporal que pronto pasaría. Hasta que, una noche de viernes, mientras veía televisión en la sala, escuché claramente a alguien susurrar mi nombre. No fue imaginación. El sonido vino del pasillo que lleva a las habitaciones. Me quedé paralizado. El control remoto se deslizó de mi mano. No es real, me repetí varias veces, pero mi cuerpo no respondía. Sudaba frío y mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la cama, con la espalda contra la cabecera, observando cada sombra, cada movimiento del aire. Alrededor de las 3 de la mañana, lo vi claramente. Ya no era una silueta o un reflejo fugaz. Estaba parado al pie de la cama, usando la misma ropa del hospital, con la cicatriz de la cirugía visible a través de la tela fina. Sus ojos fijos en mí, no con rabia o acusación, sino con una intensidad perturbadora, como si quisiera decirme algo. Grité y encendí todas las luces. Cuando mis ojos se ajustaron a la claridad, había desaparecido. Tomé el coche y conduje hasta el hospital, donde pasé el resto de la noche en la sala de médicos, fingiendo revisar expedientes. En los días siguientes, traté de racionalizar lo que estaba sucediendo. Consulté a un colega psiquiatra sin entrar en detalles, solo mencionando insomnio y estrés. Me recetó ansiolíticos y sugirió que tomara algunos días libres. Acepté la medicación, pero rechacé el descanso. La idea de quedarme solo en casa por días me aterrorizaba. Los medicamentos ayudaron con la ansiedad, pero no impidieron que él siguiera apareciendo. En la cafetería del hospital, vi su reflejo en el vidrio. En el estacionamiento, tuve la certeza de verlo entre los coches. En el elevador, sentí su presencia detrás de mí.
Comencé a evitar estar solo, a trabajar turnos extra, a aceptar invitaciones para cenas que normalmente rechazaría. Una noche, exhausto después de 36 horas de guardia, me quedé dormido en el sofá de la sala. El sueño vino vívido, demasiado real. Estaba de vuelta en aquella cirugía, pero esta vez yo era el paciente. Podía sentir el bisturí cortando mi piel, el separador exponiendo mis órganos. Él estaba allí, inclinado sobre mí, con una sonrisa en el rostro. «Ahora entiendes cómo es», decía, mientras sus manos se sumergían dentro de mi abdomen. Desperté gritando, empapado en sudor, con la certeza de que estaba sentado en el sillón frente a mí, observando mi terror. Encendí todas las luces, revisé cada rincón del departamento. No pude volver a dormir esa noche. Comencé a investigar obsesivamente sobre el caso. Revisé los expedientes, los exámenes, los informes de la cirugía. Buscaba algún error, algo que hubiera pasado por alto, una explicación para lo que estaba sucediendo. No encontré nada. La cirugía había sido realizada correctamente. La embolia era una complicación conocida, aunque rara. Racionalmente, sabía que no tenía culpa, pero por la noche, cuando me quedaba solo, la razón daba lugar al miedo. Comencé a beber para poder dormir, primero un vaso de whisky, luego 2, 3. El alcohol embotaba los sentidos, hacía las apariciones menos nítidas, pero no las impedía completamente, y las pesadillas empeoraban. Ahora él me hablaba, me contaba sobre su familia, sobre los planes que tenía, sobre cómo yo le había quitado todo eso. Mis colegas comenzaron a notar cambios. Perdí peso. Mis manos temblaban durante los procedimientos. Tenía dificultad para concentrarme en las reuniones. El jefe del departamento me llamó para una conversación. Sugirió que tomara una licencia médica. Rechacé vehementemente. El trabajo era lo único que me mantenía cuerdo, que me daba un propósito, que me distraía. Prometí mejorar, reducir la carga horaria, cuidar mejor mi salud. Él accedió con reluctancia, pero noté que me observaba con preocupación. Otros colegas comenzaron a hacer lo mismo, ofreciendo ayuda velada, preguntando si estaba bien, sugiriendo actividades sociales. Yo sonreía, agradecía, fingía que todo estaba bajo control. El punto de ruptura llegó durante una cirugía de emergencia. Era un caso de apendicitis aguda, algo rutinario. Estaba en medio del procedimiento cuando lo vi, no como una alucinación o un reflejo, sino como si realmente estuviera allí, del otro lado de la mesa de cirugía, observando cada uno de mis movimientos. Me congelé, el bisturí temblando en mi mano. La enfermera preguntó si todo estaba bien. No pude responder. Mi residente asumió, completando el procedimiento mientras yo me alejaba, alegando una indisposición súbita. Fui al vestuario, me lavé la cara con agua fría, intenté recomponerme. Cuando levanté los ojos hacia el espejo, él estaba detrás de mí, tan real que podía ver cada detalle de su rostro, cada línea de expresión. Grité, me giré bruscamente, pero no había nadie allí. Un colega entró al vestuario, alarmado por mi grito. Inventé una excusa sobre un dolor repentino, pero noté por su mirada que no me creyó. Fui apartado de las cirugías ese mismo día. El jefe del departamento fue amable pero firme. Necesitaba ayuda profesional. No podría volver a operar hasta estar completamente recuperado. Estuve de acuerdo sin resistencia, sabiendo que tenía razón. Comencé la terapia la semana siguiente, con un psiquiatra recomendado por un colega. No conté todo de inmediato. Tenía miedo de ser considerado psicótico, de perder definitivamente mi licencia médica. Hablé sobre ansiedad, insomnio, estrés postraumático después de perder un paciente. Él escuchó, hizo preguntas, recetó medicamentos más fuertes. Poco a poco, comencé a mejorar.
Las apariciones se volvieron menos frecuentes, las pesadillas menos vívidas. Comencé a dormir mejor, a recuperar el peso perdido. Pero él nunca desapareció completamente. Todavía lo veo ocasionalmente, generalmente cuando estoy cansado o estresado. Ya no es aterrador como antes, es más como una presencia constante, un recordatorio. Volví a trabajar después de 3 meses de licencia, pero solo en consultas y procedimientos simples. Todavía no me siento listo para volver a la sala de cirugía. Tal vez nunca vuelva. Cambié de departamento, pensando que un ambiente nuevo ayudaría a dejar atrás lo que pasó. Funcionó parcialmente. Las apariciones son menos frecuentes aquí, pero todavía ocurren. Aprendí a convivir con esto, a aceptar que tal vez sea mi mente creando una manifestación física de mi sentimiento de culpa. O tal vez, solo tal vez, él realmente esté aquí. Tal vez algo quedó sin terminar, algo que le impide seguir adelante. A veces, en los momentos entre el sueño y la vigilia, tengo la sensación de que está tratando de decirme algo, no con rabia o venganza, sino con urgencia, como si necesitara que yo entendiera algo importante. He pensado mucho sobre esto últimamente, sobre la línea tenue entre la vida y la muerte, sobre las cosas que no podemos explicar con la ciencia, sobre cómo, a pesar de todos mis años de medicina, de todo mi conocimiento sobre el cuerpo humano, hay cosas que están más allá de mi comprensión. Anoche, mientras estaba sentado en el balcón observando la ciudad, sentí su presencia a mi lado. No me asusté como antes. Permanecí quieto, respirando calmadamente, y por primera vez no intenté racionalizar o negar lo que estaba sucediendo. ¿Qué quieres?, pregunté en voz baja. No hubo respuesta, claro, pero por un momento sentí una paz extraña, como si finalmente estuviéramos llegando a algún tipo de entendimiento. No sé lo que esto significa o dónde va a terminar. No sé si algún día me libraré completamente de esta presencia o si pasaré el resto de mi vida con este acompañante invisible. Lo que sé es que aprendí a no tener tanto miedo, a aceptar que hay cosas en este mundo que no pueden ser explicadas con bisturíes y exámenes. Todavía soy médico, todavía creo en la ciencia, pero ahora entiendo que hay espacios entre lo que sabemos, lagunas en nuestro conocimiento, donde otras realidades pueden existir. No le cuento esto a nadie, sería el fin de mi carrera, de mi credibilidad, pero escribo aquí, anónimamente, porque necesito compartirlo, necesito que alguien más lo sepa. Soy Miguel, el hermano mayor de una familia de San Luis Potosí, en México. Tengo 19 años, y mis hermanos menores son los gemelos, Luis y Ana, de 14 años. Somos una familia muy sencilla. Vivimos en una casa pequeña en el barrio de Morales, cerca de una iglesita antigua a la que asistimos los domingos. Mi papá trabaja como mecánico en un taller aquí cerca, y mi mamá hace algunos trabajos de costura en casa. La vida siempre fue tranquila, ¿sabes? No tenemos mucho, pero tampoco hemos pasado apuros, al menos hasta hace unos meses, cuando las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Yo nunca fui de creer en historias de fantasmas o cosas por el estilo. Para mí, eso era cosa de gente que ve demasiadas películas de terror. Pero lo que está pasando con mis hermanos me pone la piel de gallina. Y lo peor es que está dividiendo a toda la familia. Todo comenzó una tarde de sábado, hace unas 5 o 6 semanas. Yo estaba en la sala jugando videojuegos con unos amigos por el celular, mientras los gemelos estaban en el patio jugando. Mi mamá estaba en la cocina preparando la cena, y mi papá acababa de llegar del trabajo. De repente, escuché a Ana gritando afuera, un grito de susto de verdad, como si hubiera visto algo horrible. Corrí al patio pensando que se había lastimado, pero cuando llegué, ella solo estaba señalando hacia la esquina del muro. «Está ahí, Miguel, ¿no lo ves?», dijo con los ojos muy abiertos. Yo miré y no vi nada,
solo el muro viejo y unas plantas secas. Luis estaba a su lado, pálido, asintiendo con la cabeza como si confirmara lo que ella estaba diciendo. Pregunté qué había allí, y ellos hablaron juntos, casi al mismo tiempo. Un hombre con sombrero. Mi estómago se hizo un nudo en ese momento. Después de ese día, las cosas solo empeoraron. Los dos comenzaron a hablar de personas que nadie más veía. Casi todos los días había una historia nueva. A veces era una mujer de vestido blanco cerca de la iglesia, a veces un anciano sentado en nuestro porche. Ellos describían todo con tanto detalle que hasta parecía verdad. Luis dijo que el anciano del porche incluso había hablado con él, pidió que rezáramos por él. Ana completó diciendo que el anciano parecía triste, como si hubiera perdido algo importante. Yo no sabía si reír o si tener miedo, pero la manera en que lo contaban no parecía una broma. Mis amigos decían que era solo imaginación de niños, pero no sé, parecía demasiado real. Lo peor es que ellos no solo veían, sino que interactuaban, respondían preguntas que nadie oía. Eso me ponía los pelos de punta. Mi papá fue el primero en alterarse con esto. Él es un tipo muy realista, no cree en nada que no pueda tocar o ver. Para él, eso de espíritus es cosa del demonio, punto final. Comenzó a decir que los gemelos estaban poseídos, que necesitábamos llamar a un sacerdote para hacer un exorcismo. Gritaba que no iba a permitir eso en su casa, que era una afrenta a Dios. Yo veía cuánto lastimaba esto a Luis y Ana. Ellos se quedaban callados, con miedo de decir cualquier cosa. Mi papá hasta les prohibió hablar de esto frente a él. Pero ¿cómo evitarlo si parecía que ellos veían estas cosas todo el tiempo? Él se estaba poniendo cada vez más nervioso, casi paranoico. Creo que tiene miedo de verdad, aunque no lo admita. Mi mamá, en cambio, tiene una visión completamente diferente. Ella creció escuchando historias de su abuela, que decía tener el don de hablar con los muertos. Para mi mamá, lo que los gemelos tienen es mediumnidad, un don especial, algo que deberíamos respetar. Ella les pide que cuenten lo que ven, quiere saberlo todo. Piensa que puede ser un mensaje importante. Incluso los llevó con una curandera aquí del barrio, una señora que todos dicen que entiende de estas cosas. La mujer dijo que ellos realmente tienen un don, pero que necesitan aprender a manejarlo. Mi mamá se sintió aliviada, pero yo vi que a los gemelos no les gustó mucho la idea. Creo que ellos solo querían que esto parara. No pidieron esto, ¿sabes? Yo estoy en medio de este fuego cruzado, sin saber qué pensar. Hay días que creo que mi papá tiene razón, que esto no es normal, que algo está mal con ellos. Pero hay momentos en que veo a mi mamá rezando con ellos, tan tranquila, y pienso que tal vez sea realmente un don. El problema es que me aterrorizo con las cosas que cuentan. Una vez, Ana dijo que vio a un niño en mi cuarto, sentado en mi cama. Dijo que el niño solo me miraba, como si quisiera decirme algo. Viejo, no dormí bien por una semana después de eso. Todavía miro hacia la esquina del cuarto antes de apagar la luz. Sé que no vi nada, pero ¿y si realmente hay algo allí? Los gemelos también están sufriendo con esto, se nota. Ya no son los niños animados de antes, que siempre estaban riendo y jugando. Ahora viven callados, algo retraídos, como si tuvieran miedo de hablar de lo que ven. Luis me confesó que a veces finge que no ve nada, solo para no asustarnos, pero dijo que no sirve de nada, porque las personas siguen apareciendo. Ana llora a veces, dice que quiere que esto pare, que ya no aguanta más. Trato de consolarla, pero ¿qué puedo hacer? No veo lo que ellos ven, no entiendo por lo que están pasando. Solo me quedo con el corazón apretado viéndolos así. Esto está acabando con nosotros, de verdad. Las peleas en casa son cada vez más frecuentes por esto. Mi papá y mi mamá ya no se entienden. Cada uno quiere resolver las cosas a su manera. Mi papá
Insiste en el exorcismo. Ya hasta acordó con un sacerdote de la iglesia para que venga a casa. Mi mamá se pone furiosa. Dice que eso va a traumatizar a los gemelos, que no es así como se maneja esto. Gritan tanto que los gemelos y yo terminamos yendo al patio para no oír. El otro día, escuché a mi papá decir que iba a mandar a los dos a un internado si esto no paraba. Mi mamá lloró toda la noche después de eso. La escuché desde mi cama. Nunca había visto a mi familia tan dividida. Parece que ya no sabemos cómo hablarnos. Solo quisiera que las cosas volvieran a la normalidad. Mientras tanto, los gemelos siguen viendo cosas que nadie más ve. La semana pasada, estaban en la cocina y de repente comenzaron a susurrar entre ellos. Pregunté qué estaba pasando, y Ana dijo que había una mujer allí, justo al lado del refrigerador. Dijo que la mujer estaba llorando, pidiendo ayuda, diciendo que había perdido a alguien. Luis añadió que parecía lastimada, con unas marcas en la cara. Me quedé helado, ni siquiera pude mirar hacia el refrigerador por unos minutos. Les pregunté cómo sabían eso y dijeron que ella se los había contado. Viejo, no sé cómo lidiar con esto. Solo salí de la cocina y fingí que no había oído nada. Lo peor es que a veces siento que realmente hay algo extraño en la casa. No veo nada, pero hay momentos en que siento un frío raro, incluso con el calor que hace aquí. Una vez, estaba en el baño y escuché un ruido, como si alguien hubiera golpeado la puerta. Pero cuando abrí, no había nadie, y todos estaban en la sala. Me quedé mirando el pasillo vacío, con el corazón en la boca, sin valor para cerrar la puerta de nuevo. No se lo conté a los gemelos, no quería asustarlos más, pero me quedo pensando, ¿y si realmente hay algo aquí? ¿Y si ellos tienen razón? Eso me deja sin piso. Ya no sé en qué creer. Ya intentamos hablar como familia, sentarnos y resolver esto, pero no sirve. Cada uno tiene una opinión y nadie cede. Mi papá se pone rojo de rabia, mi mamá llora, y los gemelos solo bajan la cabeza. Intento decir algo, pero termino callado, porque no sé qué decir. Creo que tengo tanto miedo como ellos, solo que de una manera diferente. Miedo de que esto nunca termine, de que sigamos alejándonos, miedo de que realmente haya algo aquí que no veo. Estoy exhausto de pensar en esto todo el tiempo. Solo quisiera un día de paz, sin estas historias. Pero parece que eso no va a suceder pronto. Ahora, el sacerdote que mi papá llamó está programado para venir mañana. Mi mamá dijo que no lo dejará entrar, que esto es un absurdo. No sé qué va a pasar, pero estoy seguro de que habrá más peleas. Los gemelos están aterrorizados con la idea de un exorcismo. Piensan que los tratarán como locos. Trato de decirles que todo estará bien, pero ni yo me lo creo. Tengo un mal presentimiento, como si algo peor estuviera por suceder. No sé si es solo mi cabeza o si hay algo más. Solo sé que ya no aguanto esta tensión. Quiero a mi familia de vuelta. Quiero dormir sin miedo otra vez. Mientras tanto, los gemelos siguen callados, pero sé que siguen viendo cosas. Ayer, los vi a los dos mirando hacia la esquina de la sala, como si hubiera alguien allí. No pregunté nada, no quería saber, pero vi el miedo en sus ojos. Ana hasta tomó la mano de Luis, como si necesitara apoyo. Eso me parte el corazón, ¿sabes? Verlos así tan asustados. Debería protegerlos, soy el hermano mayor, pero no sé cómo. ¿Cómo luchar contra algo que no veo? ¿Cómo ayudar si ni siquiera sé qué está pasando realmente? Solo me quedo mirando, sin saber qué hacer. Esto me está consumiendo. A veces pienso en irme de casa, huir de todo esto por un tiempo. Pero no puedo dejar a mi mamá y a los gemelos solos con mi papá tan alterado. Sé que él no haría nada malo, pero está tan obsesionado con esta idea de posesión que me preocupa. ¿Y si fuerza este exorcismo incluso contra la voluntad de todos? ¿Y si eso empeora las cosas para los gemelos? No sé qué es peor, quedarme y ver cómo todo se derrumba o irme y cargar con la culpa. Estoy perdido, de verdad. Nunca me he sentido tan inútil en la vida.
Solo quisiera una respuesta, algo que explicara todo, pero parece que no voy a tenerla. Otra cosa que me intriga es cómo los gemelos siempre coinciden en lo que ven. Nunca discrepan, siempre describen a la misma persona, el mismo lugar, el mismo sentimiento. Si fuera imaginación, ¿no sería diferente para cada uno? No sé, tal vez solo estoy tratando de encontrar lógica donde no la hay. Tal vez sea realmente algo más allá de lo que entiendo. Mi abuelo, que ya falleció, siempre decía que San Luis tiene mucha historia, mucha energía antigua. Hablaba de lugares donde las cosas del pasado no se van. Yo pensaba que era solo charla de viejo, pero ahora pienso en eso. ¿Y si tiene razón? ¿Y si es algo de la tierra, de la ciudad? Estoy escribiendo esto en mi cuaderno, porque necesito desahogarme de alguna manera. No tengo con quién hablar. Mis amigos piensan que estoy exagerando o que es una broma. No se puede contar esto a cualquiera, ¿verdad? Pensarán que toda la familia está loca. Así que escribo, aunque nadie lo lea, solo para quitar este peso del pecho. Solo de ponerlo en papel, parece que respiro un poco mejor. Pero el miedo sigue aquí, pegado a mí. Cada ruido que escucho en la casa me pone alerta. Cada mirada de los gemelos hacia la nada me hace helar. No sé cuánto tiempo puedo vivir así. Solo sé que algo necesita cambiar de una forma u otra. Lo curioso es que, a pesar de todo, la vida continúa. Todavía voy a la escuela, ayudo a mi papá en el taller de vez en cuando, hago las cosas del día a día. Pero nada parece igual, ¿sabes? Es como si hubiera una sombra sobre nosotros, algo que no se va. Hasta las risas en casa parecen forzadas, raras. Mi mamá todavía intenta mantener las cosas normales, hace la cena, pregunta cómo fue mi día. Pero se puede ver la preocupación en su rostro, incluso cuando sonríe. Mi papá apenas me habla, siempre está con cara seria. Los gemelos viven en su mundo, parece que se están alejando de mí. Eso duele más de lo que imaginaba. Quisiera volver en el tiempo, a cuando éramos solo una familia normal. Mientras escribo, estoy escuchando a los gemelos conversando en voz baja en el cuarto de al lado. No puedo entender lo que dicen, pero su tono me pone nervioso. ¿Estarán viendo algo de nuevo? ¿Estará pasando algo ahora mismo? No tengo valor para ir a preguntar, pero tampoco puedo ignorarlo. Estoy solo aquí, quieto, con el corazón acelerado, sin saber qué hacer. Tal vez sea solo mi cabeza, tal vez sea solo conversación de hermanos. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si hay algo allí con ellos? Ya no sé qué es real o no. Esto está afectándome de una manera que nunca imaginé. Mañana será un día decisivo, con la visita de ese sacerdote. No sé qué esperar, pero tengo un mal presentimiento que no se va. Mi mamá ya dijo que cerrará la puerta con llave si es necesario, para no dejar que esto suceda. Mi papá está inflexible, dice que es la única solución. Los gemelos solo lloran cuando hablan de esto. Piden que no les hagan nada. No sé de qué lado ponerme, solo sé que no quiero que nadie salga lastimado. Quiero creer que todo saldrá bien, pero no puedo. Algo me dice que esto no tendrá un final feliz, o tal vez no tenga final. Tal vez solo tengamos que convivir con esto. Hasta hoy, no sé qué está pasando realmente. No sé si los gemelos están viendo algo real, si es cosa de su cabeza, o si hay algo mal con esta casa, con esta ciudad. Solo sé que nuestra familia ya no es la misma. Y eso me asusta más que cualquier historia de fantasmas.